Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso en gestión empresarial que ofrece Nestlé Purina en articulación con la Universidad EAN y la Universidad Agraria. El día de hoy estaremos abordando el módulo de aspectos de mercado y como saben, mi nombre es Rocío Castillo Prada. Como siempre, invitándolos a pensar en grande, así que arranquemos con el módulo investigación de mercado. Empecemos por la definición de investigación de mercado. Tenemos tres definiciones, una de AMA, otra de Maholtra, otra de Eicher, en donde podemos ver que la investigación de mercado es la función que conecta al consumidor, el cliente y el público con el vendedor mediante la información. Maoltra dice que es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistémico y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones, mientras que Aker dice que es un conjunto de técnicas y procedimientos para recolectar, registrar, analizar e interpretar sistemáticamente los datos del mercado para que pueda convertirse en información relevante, oportuna, eficiente y exacta para los tomadores de decisiones. Si nos damos cuenta, las tres definiciones tienen un marco común y es información o la búsqueda, análisis de información para la toma de decisión. Y esta información, por supuesto, es información pertinente sobre el mercado. Siguiendo con esa línea, en resumen, podríamos decir que la investigación del mercado nos permite recopilar datos e información para accionar en el marco empresarial. Entonces, el ejercicio de recolección podría darse a través de procesos de focus group, cuestionarios, entrevistas, etcétera. Los registros los podríamos hacer a través de teléfonos, grabadoras, escritos, en fin. Ese análisis se puede hacer de manera sistemática y la interpretación a raíz de un análisis consciente y generación de conclusiones en el marco de la investigación que realizamos. Pero ¿por qué es importante este proceso? En primera instancia, porque cumple una función diagnóstica, es decir, nos permite diagnosticar de cierta manera cuál es la realidad del mercado, cuál es la realidad de la oferta, de la demanda, del producto, la oportunidad que tiene el producto, el servicio en el mercado y esas características clave del cliente. Lo segundo es porque cumple una función predictiva y es que nos permite anticiparnos de alguna manera a la realidad en el marco de lo que piensan nuestros competidores, los nuevos productos que seguramente pueden estar en el mercado, la competencia, en fin. Y por último, cumple una función descriptiva que permite recopilar tendencias de ese mercado o de la industria en la que nosotros nos desenvolvemos con el fin de determinar el comportamiento de la oferta y la demanda. Todo esto para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Pero puntualmente, ¿qué es el mercado? El mercado no es más que ese espacio físico o virtual en el que interactúan oferentes y demandantes e intercambian productos, bienes y servicios por otros valores, llámese dinero o especies, información, datos, en fin, hay muchas formas de hacer intercambio. Tenemos aquí dos conclusiones un poco más detalladas. Una de ellas dice que es el conjunto de personas o unidades de negocios que consumen, utilizan un producto o servicio. Y otra dice que es el conjunto de acciones comerciales que se llevan a cabo en un entorno geográfico concreto y en un espacio-tiempo determinado. Yo prefiero quedarme con la definición que les he dado y es que es un espacio físico virtual porque sabemos que hoy en día existen mercados virtuales en el que oferentes y demandantes cumplen una función de intercambio de bienes, productos y servicios a cambio de dinero, especie, en fin. ¿Listo? Ahora, tenemos varios tipos de investigación. Los métodos de investigación más comunes que podemos encontrar son la investigación cuantitativa, la cual aplica o apunta directamente a la obtención de información a través de información numérica que de alguna manera puede ser procesada cuantitativamente, ¿sí? Nos permite el manejo numérico de la información a través de una muestra representativa y ya vamos a ver qué es esto de la muestra y todo esto con la obtención de poder proyectar esos datos estadísticos hacia la obtención de resultados. La investigación cuantitativa se apoya en ciertos recursos o herramientas como son las entrevistas personales, entrevistas por correo, entrevistas de teléfono, paneles de consumidores, paneles de distribuidores, en fin, hay muchas formas de hacer investigación cuantitativa
Y la cualitativa es un poco más descriptiva, ¿no? Ella es información un poco más precisa, más detallada y que nos permite abarcar ciertos puntos que la cuantitativa no nos permite detallar, precisamente porque esta es un poco más, va un poco más hacia lo que es la descripción, nos permite penetrar en aspectos de conducta del cliente, del consumidor, de la competencia, motivaciones, en fin. Esta se puede hacer a través de sesiones de grupo, observaciones, entrevistas de profundidad, entre otras. La determinación de la muestra en un estudio de mercado puede estar condicionada por varios elementos. El primero de esos elementos es el universo. Para ello debemos comprender que el universo es el conjunto total de elementos que vamos a encontrar esa gran torta que reúne ciertas características en común y que vamos a determinar, vamos de alguna manera a establecer como ese objeto de la investigación. Se dice que el universo puede ser finito o puede ser infinito. Si superan los 100.000 sujetos o los 100.000 individuos es infinito y si es inferior el número de sujetos a esos 100.000 seguramente va a ser finito. Bien, pero ¿qué será la muestra? La muestra es una porción o una parte del universo, una parte representativa del universo que también nos va a permitir representar esos fenómenos que queremos estudiar o que queremos analizar, que tienen características iguales, ¿sí? Con el fin y que los tomamos con el fin de estudiarlos o medirlos. Y por último, dentro de esos conceptos vamos a encontrar lo que es el elemento del individuo, que es la unidad mínima que hace parte de la muestra. Bien, puede ser, llámese persona, la empresa o esa unidad compleja que vamos a estudiar en el caso de estudio que tengamos. Entonces tenemos universo, muestra y elemento. Imaginémonos una gran torta en la que el universo es el todo, de esa torta vamos a seleccionar solo un pedazo para analizarlo, para estudiarlo, que en este caso es la muestra, y todos con las características similares. Y cada individuo que vamos a analizar, llámese en empresas o personas, van a ser los elementos de ese mercado. ¿Listo? La determinación de la muestra debe tener varias características. Una debe ser representativa, es decir, no, si tenemos una muestra de 100.000 personas, no podemos tomar 5 para entrevistar porque esa muestra no va a ser confiable, es decir, los resultados de la investigación no van a ser nada confiables y por eso se habla de la representatividad. Debe haber un número suficiente de personas involucradas, de individuos involucrados en esa muestra para que sea representativa y suficiente que habla en términos del tiempo, del costo y la confiabilidad de la muestra. Debe ser confiable, en la medida de lo posible no representar tantos costos y permitir hacerla en el mayor tiempo posible para controlarla de la mejor manera. En poblaciones infinitas, el cálculo de la muestra se va a dar bajo esta fórmula. Hoy en día, pues hay en Internet herramientas que nos permiten hacer el cálculo de la muestra proporcionando información básica que podemos encontrar en páginas generales como el número de personas que hay para el fenómeno que queremos estudiar, por ejemplo. Entonces aquí vamos a encontrar en el cálculo de la muestra, conceptos como el tamaño de la muestra, Z, que es el nivel de confianza, que casi siempre va a ser entre el 90 y el 98%, P, que es la probabilidad de éxito de que un evento suceda, y Q, que es la probabilidad de que un evento no suceda, y por último E, que es el margen de error o el margen de equivocación que podemos tener al momento de hacer el cálculo de la muestra. Para el cálculo de las poblaciones finitas tenemos la fórmula, que como les digo, esta también se pueden apoyar en un recurso a través de Internet, pero casi siempre van a intervenir o siempre van a intervenir los mismos elementos que ya mencionamos en la anterior. Para segmentar el mercado debemos tener en cuenta las características que posee ese target group, ¿bien? Y esas características de la segmentación pueden estar dadas en términos de el sexo, si es hombre, si es mujer, la persona que vamos a investigar, la edad, cuáles son esos rangos de edad, el estado civil, si es soltera, si es separada, si es casada, tamaño de la familia, es decir, cuántas personas componen ese núcleo familiar, nivel económico, el nivel académico, nivel de escolaridad que tenga, el hábitat urbanístico, entonces si vive en una ciudad, si vive en el campo, bien, el hábitat climatológico que hace referencia a si están en condiciones climáticas secas, húmedas, en fin,
qué ocupación tiene, sus aficiones, sus afinidades, qué ideología política o religiosa tiene, cuáles son sus actitudes. En fin, para segmentar el mercado podríamos recurrir a N características y estas son algunas de ellas. Dentro del proceso de investigación de mercado tenemos la definición del problema. Debemos empezar por la definición del problema en el marco de los 6 pasos que involucra. Entonces, luego de la definición del problema, avanzamos el desarrollo del enfoque, la formulación del diseño de investigación, un trabajo de campo, la preparación y análisis de ese informe y las conclusiones, el informe de la investigación. Bien, en el primer paso, que es la definición del problema, hablamos del propósito de estudio, definimos el problema, la pregunta problemática, damos la información necesaria de cómo se va a utilizar para la toma de decisiones y podemos hablar de algunos antecedentes a través de un análisis DOFA. Entonces, la definición del problema nos habla puntualmente de qué queremos estudiar, cuál es nuestro propósito de estudio, cuál es el objetivo de esa investigación, definir esa pregunta problemática. ¿Listo? Y el análisis DOFA nos permite identificar esas debilidades, amenazas y oportunidades que vamos a encontrar en nuestro entorno interno y externo. Luego, cuando ya hemos definido todo el problema, pasamos al desarrollo del enfoque y aquí entonces plasmamos el objetivo de nuestra investigación, cuál es el modelo en el que nos vamos a basar, si vamos a recurrir a fuentes directas, a fuentes primarias o secundarias, qué pregunta de investigación vamos a generar, planteamos una hipótesis de partida, en fin. Los objetivos que tracemos para el diseño de la investigación deben ser claros, concretos, realistas, cuantificados y medibles. Posteriormente avanzamos a la formulación del diseño de la investigación y aquí vamos a crear el esquema general para el cual vamos a llevar a cabo, mediante el cual vamos a llevar a cabo esa investigación, ¿no? Vamos a detallar esos procedimientos que vamos a emplear para esa investigación, cómo vamos a recoger la información, cómo la vamos a tabular, cómo la vamos a analizar, ¿sí? Todo este detalle vamos a plasmar aquí y el propósito de esa investigación a partir de la hipótesis que planteemos. ¿Pero qué es la hipótesis? La hipótesis no es más que el enunciado o esa aseveración o esa convicción que de alguna manera nosotros hacemos previo a la ejecución de la investigación, ¿sí? Previo al desarrollo de esa investigación y es una suposición que seguramente vamos al final de la investigación a confirmar o a refutar, dependiendo de los resultados de esta. Podrá ser confirmada o negada. El diseño, la formulación del diseño de la investigación que incluye entonces definir la información necesaria, analizar los datos secundarios y primarios, investigación cualitativa, ¿sí? O cuantitativa o mixta, dependiendo de lo que definamos. Técnicas, ¿cuáles van a ser esas técnicas para obtención de la información de los datos, ya sean cuantitativos o cualitativos? Si vamos a tener encuestas, entrevistas, ¿sí? Vamos a definir qué herramientas vamos a utilizar para la recolección de esa información, qué procedimientos vamos a utilizar para la medición, el diseño de esos cuestionarios que vayamos a implementar o de esas encuestas y cómo se realiza el proceso de muestreo. Vamos a decir, miren, nuestra muestra es de tanto por esto y esto. Y por último, ¿cuál va a ser el plan de análisis de datos? Si voy a analizar mis datos bajo un software estadístico, si los voy a sistematizar de alguna manera especial, cómo voy a hacer ese análisis. Entonces, el cuestionario no es más que una herramienta que nos va a permitir recabar esa información que tenemos y ese cuestionario encuesta puede contener preguntas abiertas o preguntas cerradas. Listo, las preguntas abiertas no son más que aquellas que permiten al encuestado poder desplegarse un poco más en la respuesta y las cerradas limitan las respuestas de ese encuestado. Vamos a encontrar preguntas introductorias como el nombre, la edad, el sexo, en fin, y preguntas de filtro que nos van a permitir confirmar si esa persona pues hace parte del grupo que queremos investigar o no. Y por último, pues las preguntas de fondo. Luego, cuando ya tenemos todo este diseño realizado, ya tenemos nuestro cuestionario, ya sabemos cómo se va a realizar nuestra investigación y qué técnicas vamos a utilizar, vamos al trabajo de campo. El trabajo de campo no es más que la aplicación y la aplicación de esos cuestionarios y la recopilación de los datos a través de esas encuestas personales, por teléfono, electrónicas, en fin, que hayamos decidido realizar. Y la preparación y análisis de campo ya hace parte de cuando fuimos al campo, recabamos la información, entonces ahí sí nos devolvemos
Y pues empezamos a hacer un análisis claro de esta información. Todo empieza a través de la revisión de esas encuestas o entrevistas que aplicamos, la codificamos o las numeramos para poder tenerlas en orden, las transcribimos o las tabulamos a través, ya sea manualmente o ya sea sistemáticamente a través de un programa especializado como un SPSS, por ejemplo, o un Excel, y tenemos los resultados. Hoy también es posible a través de Google Formularios, ¿cierto? Y por último, verificamos que la información proporcionada sea correcta, porque puede que nos lleguen en cuestionarios incompletos, por poner un ejemplo. Cuando tenemos toda esa información, pasamos al paso 6, que son las conclusiones de esa investigación. Entonces, ya aquí tenemos un informe documentado, un análisis preciso de la información, y todo esto nos va a permitir poder analizar el mercado y tener información valiosa para, ahí sí, plasmar nuestras estrategias de mercado. Bien, porque el objetivo de la investigación de mercado no es más que ese, conocer el mercado para saber qué estrategias vamos a tener que implementar y qué decisiones vamos a tomar a la hora de ejecutar nuestro negocio. Pasamos a la parte de análisis del mercado y análisis de la demanda. Entonces, primero, aclarar qué es el cliente y qué es el consumidor. Un cliente no es más que aquel que paga por el bien, producto o servicio y hace la transacción. Y un consumidor o usuario es aquel que lo usa, que hace uso de ese servicio o bien. Bien, por ejemplo, si ustedes son estudiantes y sus padres pagan la universidad, ellos son los clientes, pero ustedes la usan y ustedes son los consumidores o usuarios. Pero ¿qué será la oferta? La oferta no es más que la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores ponen a disposición del mercado y ofertan en un espacio determinado a través, ya sea em, para obtener ya sea dinero, información, datos, en fin. Ya hoy en día la única manera de hacer transacciones no es a través del dinero, hay otras cosas que valen mucho más que el dinero, por ejemplo, la información hoy en día es súper importante. Y la demanda no es más que la cantidad de bienes o servicios que son adquiridos en ese mercado por diferentes personas en una unidad de tiempo específica. ¿Listo? En la identificación de mis clientes yo podré tener en cuenta tres aspectos. Uno, cuál es mi mercado de demanda potencial, mi mercado objetivo y mi nicho o segmento de mercado. El mercado de demanda potencial es a quién deseo llegar con mi producto en el largo plazo, ¿sí? Y el largo plazo podemos hablar de que sin 3 años en adelante, 5 años en adelante. Mercado objetivo es a quienes quiero llegar o esos clientes que van a ser inmediatos en el mediano plazo, que van a ser inmediatos, no, que van a comprarme en el mediano plazo, de hecho, podríamos estar hablando de año y medio, ¿sí? Y mi nicho o segmento de mercado son mis clientes inmediatos, ¿no? Aquellos que me van a comprar y que tengo identificados que me comprarían inmediatamente en el corto plazo. Entonces, aquellos que yo saco el producto o servicio y de una podrían hacer la transacción. Aquí tenemos una torta del mercado que me representa el mercado potencial, mis segmentos de cliente y mi mercado objetivo. Tipos de consumidores que podemos encontrar, pues vamos a encontrar consumidores que solo compran lo mejor, aquello que les da estatus, ¿sí? Aquellos que son impulsivos y compran solamente porque se antojaron de algo y es simplemente que adoran comprar. El optimista equilibrado es aquel que piensa antes de realizar esa compra, lo piensa y pues es un poco más objetivo a la hora de comprar. El aspirante luchador, que es el que siempre va a querer pues trabajar para obtener mejores cosas en la vida, el hogareño conservador que de alguna manera pues quiere mantener satisfecho a su familia todo el tiempo, el escéptico independiente que va a desconfiar siempre de lo que le están vendiendo, de lo que le están ofreciendo, siempre va a preguntar, ¿sí? Y el tradicionalista seguro, que es el que prefiere irse con lo que ya conoce. Entonces, ese casi nunca se va por innovaciones o por cosas que desconozca, productos y servicios que le generen confianza, son los que él va a seleccionar. Las motivaciones de compra de un cliente pueden estar orientadas al precio. Un cliente te puede comprar porque el precio es alto o bajo, porque el producto está de moda, o porque quiere ostentar o aparentar ante la sociedad, o porque quiere emular o imitar a alguien que compró un producto similar, porque le da comodidad ese producto, porque le da seguridad el producto, porque le parece atractivo, porque visualmente le gusta, ¿sí? O porque es familiar y simplemente
quiere hacerle la compra. Entonces, el cliente siempre va a tener unas motivaciones de compra que nosotros debemos tener presentes para poder persuadirlos. Esa es la intención de saber las motivaciones de compra del cliente, poder saber por qué compra ese cliente para yo poder persuadirlo. En el proceso de compra de cliente, la decisión podrá ser por impulso, inmediata, algunos dan vueltas y toman decisiones demoradas, pasan y al día siguiente ya ejecutan la compra, y otros van a comprar por influencia, van con la mamá o con el amigo y le dicen cómpralo. Entonces ahí es donde ellos toman esa decisión de compra. En el análisis del mercado también incluimos el análisis de la oferta. ¿Pero qué será la oferta? Bueno, entonces el propósito que se busca, que será el análisis de la oferta, ¿no? Entonces, el propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o servicio. Entonces, aquí en la oferta vamos a encontrar tres tipos de competencias, ¿no? Vamos a encontrar la competencia que dicta un mercado libre o la oferta competitiva, que son aquellos mercados en los que ustedes pueden ver que hay libertad de exhibición de productos y de venta de productos y servicios, que podemos encontrar varios oferentes en ese mercado del mismo bien, producto o servicio, y las competencias de mercado son equilibradas. Pueden competir libremente, ofertar libremente. La oligopólica es aquella que solo controlan unos pocos, aquellos que en mercados en donde ustedes ven que solo unos pocos venden ese producto o servicio, ¿sí? Por ejemplo, las empresas de telefonía, ven que hay pocos en el mercado. Y la monopólica es aquella en donde un solo oferente controla el mercado. Entonces, ese monopolio es el que le permite a esa empresa o a esa organización imponer cuál es la calidad, el precio o la cantidad en la que se vende ese producto, ese servicio. En el marco de la competencia que tenemos, bueno, y resaltar que la competencia es todo aquel que de alguna manera satisface la necesidad de el, el cliente que yo también, al que yo también quiero llegar, debo considerarlo como mi competencia. Vamos a encontrar la competencia directa y a la competencia indirecta. La competencia directa es aquel que va a vender productos iguales al tuyo, ¿sí? Iguales o similares al tuyo y que de alguna manera van a satisfacer esa misma necesidad bajo un producto o servicio igual al tuyo. Por ejemplo, Coca-Cola y Postobón. Entonces, son competencia directa, los dos son gaseosas y los dos tienen características similares, pero vamos a encontrar la competencia directa, indirecta o productos sustitutos, que son aquellos que pueden suplir esa necesidad, productos y servicios que pueden suplir esa necesidad, pero que tienen características diferentes. Entonces, si mi necesidad es la sed, tengo sed en este momento, yo podría decirme por una Coca-Cola o por un agua. Entonces ahí mi competencia directa va a ser, qué sé yo, una botella de cristal, de agua cristal o de agua brisa versus una Coca-Cola. Bien, o un refresco versus una Coca-Cola o una ponimalta versus una. Entonces son productos similares que satisfacen la misma necesidad. La ventaja competitiva no son más que todas aquellas acciones que como empresa podemos hacer para generar una ventaja frente a nuestros competidores. Por ejemplo, competir por precios bajos, calidad superior, liderazgo en costos, por ejemplo, diferenciarnos en los costos es que tenemos proveedores que nos venden materias primas a un menor costo, por ende yo puedo vender a precios mucho más bajos, diferenciación en producto, es decir, mi producto tiene características diferentes a las de mi competencia y por eso yo sobresalgo. Y bueno, la ventaja competitiva no la debemos mezclar mucho con la propuesta de valor, porque la ventaja competitiva en sí puede ser alcanzable por parte de nuestra competencia. Es decir, yo puedo vender a 500 pesos hoy y mañana mi competencia puede igualarme y vender a 500 pesos, ¿sí? Entonces, bajar sus precios y decir, también lo vendo a 500 porque me conseguí un mejor proveedor. Entonces, la ventaja competitiva se tiene que generar, pero no siempre tiene que ver con la propuesta de valor. En este proceso también es importante analizar los proveedores porque son quienes nos proveen nuestros insumos, materias primas necesarias para la producción de ese bien, producto o servicio. Entonces aquí debemos saber qué políticas de precios manejan, políticas de descuentos, calidad, en fin. En el marco de esto es importante conocer el plan de comercialización o de marketing para lograr los objetivos del área de mercadeo precisamente de la empresa. Bien, aquí
En el plan de marketing nos vamos a dirigir las acciones a mejorar la imagen de mercado, incidiendo en factores como el precio, la publicidad, la calidad, la distribución. Todo esto son las llamados 4P del mercadeo, ¿no? Las 4P. Y el marketing tiene como funcionalidad, o el plan de marketing tiene como función, de alguna manera, despertar el deseo del público objetivo que hemos seleccionado en sentirse atraído por nuestros productos y nuestros servicios y nuestra oferta comercial, pues a través de la aplicación de todas estas estrategias, ¿no? Aquí vamos a encontrar el marketing mix o las 4P de las que ya les mencionaba, las variables de producto, precio, promoción y plaza. Por ejemplo, en las de distribución debemos definir cuáles van a ser esos canales de distribución mediante los cuales queremos llegar a nuestros clientes y entregar esa oferta de valor, ¿no? Esos productos y servicios. Por ejemplo, si queremos ser mayoristas, minoristas, comerciantes, consultores, venta por catálogo, puntos físicos, puntos virtuales, cómo distribuimos ese producto o servicio. Vamos a tener que analizar muy bien cuál va a ser el ciclo de vida de nuestro producto y servicio desde que se introduce en el mercado hasta que va creciendo, llega a la madurez y por último decae porque pues todos los productos y servicios tienen un ciclo de vida dentro del mercado en función del tiempo. Y bueno, dentro de estas 4P es importante definir el mercadeo y la publicidad del producto, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas estrategias de marketing que vamos a implementar? Entonces aquí definimos la imagen de marca, el logo, el eslogan, los colores que van a definir nuestra empresa, cuáles van a ser esas estrategias publicitarias, se voy a utilizar redes sociales, voz a voz, televisión, pautas publicitarias, en fin, ¿cómo voy a darme a conocer? Y el precio del producto que siempre va a estar determinado por varios factores. Uno, mis costos, a cuánto me salen mis materias primas y todos los insumos que necesito para generar ese producto, bien o servicio. Mis costos, la utilidad que yo espero ganar sobre esos costos. Tercero, en cuánto están vendiendo la competencia esos productos. Yo tengo que comparar mis precios con los precios de la competencia. Y cuarto, qué tanto está dispuesto el cliente a pagar ese precio que yo he fijado en el mercado, ¿no? Entonces son variables que debo analizar, pero la fórmula para calcular el precio siempre va a ser la siguiente, que es los costos en los que incurrimos más el margen de utilidad que yo quiero ganar, que en promedio puede estar oscilando entre el 20 y 30%, ¿sí? Dependiendo del mercado y del producto que estamos vendiendo, del modelo de negocio que tenemos, más, bueno, esa utilidad, eso nos va a dar el precio, ¿no? Y por supuesto compararlo con todas las variables que ya les he mencionado para saber si realmente el precio que fijamos es el adecuado. Estas son las estrategias de mercado que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un plan de marketing y de realizar una investigación de mercados. Esto ha sido todo en el módulo de mercados para el curso en gestión empresarial. Hasta luego.